mantenernos aferrados a lo antiguo, eso va a hacer que seamos improductivos en la expresión del propósito, porque no estamos operando dentro del orden correcto. Digan nuevo pacto. Nuevo pacto. Si preguntamos en la mayoría de los ministerios acerca del nuevo pacto, vamos a encontrar que la gran mayoría es incompetente en aquello que Dios ya nos hizo competentes, por causa de desconocer aquello para lo cual fuimos comisionados. La palabra nuevo es la palabra aikinos. Es la palabra que define algo de una naturaleza diferente. La otra palabra es la palabra neos, que se refiere a algo que nace. Esta palabra usada aquí no es la palabra neos, que se refiere a algo que nace, sino la palabra aikinos, que se refiere a algo que expresa una naturaleza diferente. Pacto es un contrato o alianza. El nuevo pacto entonces es la expresión de algo que contiene una naturaleza diferente, el cual contiene la plenitud del eterno propósito que Dios determinó expresar en sí mismo antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, nuevo pacto. Nuevo pacto. Este nuevo pacto no se oficializa con la aparición de Jesús, sino con la muerte, resurrección y ascensión del Cristo en gloria. Amén. El nuevo pacto no inicia en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto no inicia en Mateo, inicia en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces, por el Cristo crucificado, resucitado y ascendido, el nuevo pacto se expresa. Pero para entender este nuevo pacto, es necesario que entendamos el pacto eterno de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13, 20. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Diga conmigo, pacto eterno. Dios solo ha tenido un pacto, y es el pacto eterno, el cual se propuso consigo mismo traer la manifestación desde lo eterno. Diga, pacto eterno. Pacto eterno. Esto es fundamental para el desarrollo de nuestro propósito corporativo como iglesia. Este pacto fue establecido en lo eterno, en Cristo, y no en lo creado. Wow. Fue consumado en Él, por Él y para Él, a fin de que el propósito fuese inmutable, aunque tú fallases en el plan de expresarlo. El pacto viene como respuesta no a un problema, sino a la consumación del eterno propósito. Un Dios eterno, desde su reino eterno, establece un propósito eterno. Se propuso consigo mismo llevarlo a cabo mediante su Hijo Jesucristo, para que este propósito pudiese ser expresado sin ser estorbado por el hombre. Diga, Dios va a expresar su propósito. Esto no puede ser anulado por nada. Aunque tú determines permanecer en lo viejo, Dios ha determinado expresar el propósito eterno. Aunque tú insistas en permanecer en tu propio plano, Dios va a desarrollar el suyo, por cuanto fue consumado en él, por él y para él. Amén. Diga, no depende de mí, No depende de mí. no depende de mi ministerio, No depende de mi ministerio. depende de su propósito. Depende de su propósito. Ahora bien, cuando tú y yo conocimos acerca de él, o más bien fuimos conocidos por él,
no conocíamos, y la mayoría aún no sigue conociendo el propósito eterno. Pero como no conocíamos el propósito eterno, aún desde la creación, Dios ha ido revelando progresivamente su propósito. Diga conmigo, revelación progresiva. Y Dios determina crear el primer hombre para traer a expresión su propósito. Ese primer hombre se llamó Adán, creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios con él establece un pacto. Diga conmigo, el pacto edénico. El pacto edénico es el pacto hecho en Edén con el hombre en su estado de inocencia. Dios le entrega dominio, control, señorío, autoridad, poder legislativo y gubernamental sobre todo lo creado. Y fue hecho en gracia. El hombre no hizo nada para merecerlo. Adán no ayunó, no oró, no hizo nada para merecerlo. Dios en gracia determina llamarlo a la existencia y hace pacto con él. Diga conmigo, el pacto de él. Pero Adán falla en los planes, aborta el pacto édenico. Pero aunque lo que él hizo fue abortivo, el pacto édenico, no quiere decir que Dios abortó el propósito eterno. Así que lo saca del Edén y fuera de Edén vuelve a establecer otro pacto con él. Diga conmigo, el pacto adánico. Fuera de Edén, en su incapacidad de expresar el propósito por el cual había sido puesto en Edén, entonces Dios establece un pacto con él a fin de preservar la expresión de su eterno propósito. Y el pacto era: la tierra que tú antes cultivabas por placer, por deleite, ahora va a producir espinos para ti. Tú tendrás que esforzarte. Pero eso no fue a causa de la ira de Dios, sino que usted va a entender que fue a causa de traer protección para el propósito eterno. Luego Adán, fuera del huerto, continúa fallando en los planes. Trae una descendencia que continúa fallando en los planes. Una descendencia que trae maldad a la tierra. Y Dios determina raerlos de la tierra. Pero dice la palabra: pero Noé halló gracia. Diga conmigo, pacto noénico. Está en Génesis 6:8. Pacto Noé. Este es el pacto que Dios hizo con Noé para preservar el propósito eterno. Y el pacto fue: te entrego la tierra a ti y a tu descendencia. Pero Noé, conteniendo la bendición, se alegra mucho, al parecer se emborracha. Y en medio de la borrachera, el hombre que portaba la bendición para la generación maldice a su hijo. En vez de bendecir, maldice. Y de esa simiente que portaba una maldición, viene una generación que desarrolló un gobierno contrario al gobierno que Dios deseaba expresar. De Nimrod, aquellos que desarrollaron la torre de Babel. Una vez más, el hombre fallando en los planes. Pero diga conmigo, el propósito es eterno. Y en el capítulo 12 dice: pero Jehová dijo a Abraham. Mire cómo Dios va mejorando el pacto. Primero Dios hace pacto con un hombre, Adán. Adán falla en los planes. Entonces viene Dios y hace pacto con una familia. Noé y su familia. La familia falla en los planes. Entonces viene Dios y hace pacto
con Abraham para desatar una nación. Aunque el hombre iba fallando en los planes, Dios iba en gracia haciendo más grande la expresión de su plan. Y Dios entonces abre un pacto mayor, diga conmigo, el pacto abrahámico. En esa descendencia prometida nace Israel, nación a través de la cual Dios deseaba expresar el propósito. Pero Israel fallaba en los planes, continuamente fallaba en los planes. Entonces Dios viene y pacta no solo con Abraham, sino que ahora viene y pacta con la nación a fin de preservar el propósito eterno. Y usa a un hombre llamado Moisés. Diga conmigo, el pacto mosaico. Este es el pacto que Dios hizo con los hijos de Israel y su descendencia. Le crea leyes y condiciones a fin de preservar la vivencia de ellos como nación, para que sean luz a las naciones hasta que el eterno propósito se exprese. Pero dice la palabra en el libro de Jeremías 31:32. Jeremías capítulo 31, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. El hombre en su incapacidad continúa invalidando el pacto que Dios establece con él. Entonces usted se da cuenta que la gracia no es algo que nació en el Nuevo Testamento, sino que la gracia operaba ya aún desde antes que lo creado fuese llamando a la existencia. Amén. Aún en el Antiguo Testamento vemos a Dios en gracia estableciendo pacto con Dios. Estoy resumiéndole la Biblia. Amén. Pero a causa de la eternidad del propósito, aunque Israel había fallado, Dios escoge a un hombre llamado David para preservar el eterno propósito. Diga conmigo, el pacto davídico. En este pacto Dios establece que el reino permanecerá para siempre, que de su descendencia vendrá un linaje real, vendrá la realeza, vendrá el reino, el cual tendrá un reino inconmovible. David fallaba en los planes, pero el pacto eterno continuaba permaneciendo intacto. La nación gobernada por David se revela, y Dios entonces levanta profetas para tratar de devolver el pueblo al pacto. Pero el pacto continúa, el pueblo continúa en su obstinación. Sin embargo, Dios dice a través de Jeremías y Ezequiel: oh casa rebelde de Israel, tendrán días en los cuales yo haré un nuevo. Amén. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Y luego viene Jesús y declara: este es el nuevo pacto, el cual por mi sangre es confirmado. Amén. ¿Usted está recibiendo esto? Amén. El nuevo pacto es la expresión más clara en tiempo y espacio del pacto eterno que todos los anteriores pactos habían estado tratando de manifestar. Diga conmigo, eran figuras, eran tipos, eran sombras. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Diga conmigo, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre,
Mientras el pueblo de Israel insistía en seguir en el sistema del antiguo tabernáculo, y todavía gran parte de la iglesia cristiana sigue insistiendo en eso. Dice la palabra que un nuevo y verdadero tabernáculo fue levantado por el Señor. La iglesia continúa viviendo en figuras cuando Dios ya ha expresado lo que es más excelente. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Les dije el domingo que los religiosos pensaban que estaban crucificando a un cordero, pero no sabían que estaban liberando a un león. Entonces Jesús no era un cualquiera que iba por allí, que fue tomado por sorpresa por los religiosos y sacerdotes para ser clavado en la cruz. Era necesario que aconteciese de tal forma. ¿Por qué? Porque el sacrificio tiene que ser presentado por los sacerdotes. Voy a salirme de la pedra. Hebreos 8:4. Que el Espíritu de Dios le dé revelación acerca de él. Amén. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, ¿sí?, los cuales sirven a lo que es figura. Diga conmigo, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La obra de Moisés era una figura, era sombra, era tipo de algo más excelente que habría de ser manifestado. Hazlo conforme al molde que se te ha mostrado de algo que en lo eterno ya existe. Capítulo 7, versículo 5, versículo 6. Pero ahora, cuánto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. Diga conmigo, el nuevo pacto consumado en Cristo es mejor que el antiguo expresado en Moisés, establecido sobre mejores promesas. Versículo 5. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Diga, estoy establecido en un mejor pacto, sobre mejores promesas, y con un mejor sacerdocio. Todavía no comienzo a predicar. Esto no es un culto, es una conferencia. Vamos a ir entrando progresivamente en lo que el Señor quiere expresar. La revelación progresiva será entendida por la iglesia si la iglesia se ubica en el pacto en el cual ha sido posicionada. Es necesario que la iglesia esté establecida en el pacto que ha sido consumado en Cristo para poder expresar el propósito. Por eso le estoy hablando de orden. Tú no puedes estar gobernado por un pacto diferente a él. La verdad que tú conoces es la verdad que te gobierna. Por lo tanto, si tú no conoces el nuevo pacto, no puedes ser competente en la expresión del propósito, porque estás siendo gobernado por un pacto anterior, que era figura, que era tipo, que era sombra, y que ya es ineficiente en esta temporada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12.